La novela policíaca puede ser educacional en la explicación del papel de la ciencia en la resolución de un crimen. Los laboratorios forenses y las escenas del crimen contribuyen a crear una atmósfera que mantiene al lector atrapado en la narración. Algunos grandes investigadores, héroes o heroínas, han emergido del género detectivesco, como por ejemplo Sherlock Holmes de Conan Doyle. Una novela que contiene elementos de la medicina forense resulta mucho más satisfactoria si incluye los detalles y si además son correctos. Muchos autores desean escribir sobre crimen y necesitan incluir detalles de medicina forense, y no siempre resulta fácil sin los conocimientos necesarios. La medicina forense contiene un cuerpo amplio de contenidos médicos, científicos de todo tipo e incluso jurídicos. Las referencias a la medicina forense son antiguas y podemos hallarlas en la época de Aristóteles, en textos mayas o en textos chinos de los primeros siglos de nuestra era. Sin embargo, el nacimiento de la medicina forense como ciencia cabe situarlo en el siglo XIX, debido sobre todo a la necesidad que tienen los jueces de los médicos para administrar justicia en actos criminales. Bien entrado el siglo XX, se produce un avance crucial de la medicina forense a través de dos especialidades médicas novedosas, la genética y la psiquiatría forense. En los últimos 30 años, la genética molecular forense ha evolucionado en el contexto de un campo tecnológico sumamente cambiante hasta una ciencia bien establecida, permitiendo la creación de bases de datos de ADN con perfiles de individuos sospechosos o convictos. La evidencia genética ha adquirido un papel central en el peso de las convicciones en los tribunales de justicia, así como en la exclusión precoz de la culpabilidad de sospechosos en la investigación criminal. Al contrario de otros campos de investigación aplicada, las consecuencias de un error en las pruebas genéticas forenses conllevan una pesada carga y que pueden comprometer decisivamente las evidencias en un caso de investigación criminal, tal y como numerosos hechos reales y relatos ficticios se encargan de recordarnos. Los estudios genéticos que implican test de paternidad son pivotales en ciencia forense. Los genetistas forenses desempeñan un papel crucial en la identificación de víctimas tras desastres naturales, tragedias como accidentes de avión, ataques terroristas o genocidios. Además del análisis de las evidencias en la escena del crimen, los forenses a menudo deben acudir a los tribunales de justicia para dar testimonio en los procedimientos legales. La genética forense es un elemento ampliamente utilizado en el cine, en la novela policíaca y series de televisión tan representativas del género policíaco como CSI, Bones o Dexter. No obstante, la información que proporciona la ficción suele estar mal descrita, tratada superficialmente o peor filtrada de los medios globales de diseminación. En cambio, autores sin experiencia en el campo de la genética forense parecen haberse informado concienzudamente. Tal es el caso del aclamado Ken Follett en su novela El tercer gemelo. Por su parte, Lori Andrews es una experta en biotecnología y tecnologías genéticas, y esto se nota en sus tres obras de ficción, Sequence, Silent Assassin e Immunity, con la doctora Alexandra Blake de protagonista, una especialista en genética forense que trabaja para las Fuerzas Armadas en el Instituto de Patología de Washington, D.C. Queda claro que a pesar de que la novela policíaca suele seguir el desarrollo de la ciencia, el desconocimiento de los fundamentos técnicos hace que este tipo de información se transmita mal, poco o nada al lector. Dejando a un lado todo este tema de la representación de la genética forense, deberíamos hablar de la psiquiatría forense criminal, la cual se orienta a evaluar y analizar hechos criminales en el contexto de la salud mental. El psiquiatra forense es el que intenta determinar el estado mental de un individuo en el momento de los hechos y la determinación de su competencia para ser juzgado. Como tal, la psiquiatría forense es una especialidad médica prácticamente nueva, puesto que hasta hace relativamente poco, cualquier persona con una conducta mental alterada era considerado un loco y excluido rápidamente de la sociedad. Los primeros atisbos de cierta comprensión de la enfermedad mental parecen hallarse durante la Revolución Francesa, cuando Philippe Pinel expresa que los locos son seres humanos, no animales. Quedaba así abierto el camino para el estudio y tratamiento de la enfermedad mental, y para ello era necesaria una clasificación de las enfermedades mentales. Emil Kraepelin es considerado el padre de la psiquiatría y publicó en 1883 su Tratado de Psiquiatría, en donde refleja una clasificación de las enfermedades mentales en tres grandes grupos que siguen vigentes en la actualidad. Las neurosis, que son padecidas por la mayor parte de la población en algún momento de la vida, las psicosis, que caracterizan habitualmente al individuo claramente enajenado que ha perdido el contacto con la realidad, y los trastornos de personalidad de base genética o multifactorial, en la que se identifica una elevada conflictividad en las relaciones asociada a un fuerte carácter antisocial. El entramado de características psicológicas y personalidades complejas ha sido magníficamente tratado a través de la pluma de grandes escritores clásicos como Dostoyevsky, Anton Chekhov, Émile Zola, Vera Gaspari y Patricia Highsmith.
Las neurosis, fobias, depresiones, manías o toxicomanías constituyen un caldo de cultivo inagotable para la fértil imaginación del autor de novela policíaca, sobre todo desde que Freud aparece en escena. El poeta, narrador, periodista y ensayista estadounidense Edgar Allan Poe es probablemente el ejemplo paradigmático que contribuye de manera decisiva al auge de la novela negra. Su singularísima figura de Auguste Dupin, el investigador artista creado por su torturada mente, es considerado actualmente como el primer gran detective de la moderna novela policíaca. Boileau Narcejac es el seudónimo conjunto de dos famosos escritores franceses de obras de suspense e intriga, algunas de las cuales forman parte de los clásicos de la literatura policíaca y que han sido adaptadas a la pantalla grande o pequeña por maestros del séptimo arte, como Henri-Georges Clouzot o Alfred Hitchcock. Tal es el caso de Vértigo, de Entre los Muertos. La psicosis se trata de un trastorno complejo que resulta difícil de describir por un escritor de novela que no esté a su vez aquejado del mismo. Entre los autores más importantes del siglo XX, cabe citar a Meg Gardiner, Caleb Carr, Dashiell Hammett, Émile Zola, Patricia Highsmith o Truman Capote. Y es que lo policíaco ha sido y es el vehículo para expresar y simbolizar las preguntas más profundas, las angustias existenciales y los problemas sociales, constituyendo desde hace años el campo de pruebas de los ensayos formales más innovadores. En conclusión, la medicina forense aplica la realidad a lo que es literariamente un reflejo de esta.